El gas natural y el petróleo es visto en la actualidad como una de las principales y más relevantes fuentes de energía utilizadas por todo el planeta, tanto para uso doméstico como para uso industrial o comercial. Sin embargo, el planeta Tierra y quienes en él habitan se enfrentan a serios problemas por la explotación desmedida de estos recursos naturales. El agotamiento del petróleo, la búsqueda de nuevos yacimientos y el afán por el control del mercado energético mundial han promovido técnicas no convencionales de extracción contaminantes y peligrosas, como el fracking. El fracking o fractura hidráulica es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales. Este método posibilita la extracción del gas y petróleo del subsuelo mediante la perforación de un pozo vertical y posteriormente uno horizontal, con la finalidad de realizar una inyección de agua, arena y aditivos químicos en la roca madre para provocar el flujo de gas y su salida al exterior. Este mecanismo produce daños severos a la corteza terrestre, así como de salud a los residentes de zonas donde se detectan los residuos de petróleo y gas cercanos a la roca madre. Una vez que se produce esa intervención agresiva contra esas capas, digamos, estratigráficas, con esas capas rocosas, el alcance de la destrucción no es medible ni controlable. Esta técnica de fracturación de los pozos trae serios problemas. Uno de ellos es la escasez de agua, debido a las elevadas cantidades de este líquido que se inyectan a presión al subsuelo y que se mezclan con sustancias químicas que en muchos casos se filtran y llegan a los acuíferos junto con el gas metano, produciendo el fenómeno del agua inflamable. Del agua tóxica utilizada, la mitad queda bajo tierra, siendo una fuente permanente de contaminación. La que se queda en la superficie se almacena en pozos y con pulverizaciones aceleran su evaporación, generando ozono, contaminación y lluvia ácida. El fracking o fracturación hidráulica ha sido objeto de atención internacional. Mientras ha sido fomentado en algunos países, en otros se han impuesto sanciones a su uso o se ha prohibido totalmente. El tema del fracking a mediados del siglo XX se utilizó de una cierta intensidad para la obtención de gas en algunas áreas de Estados Unidos, y la práctica se abandonó porque así como estaban esas tecnologías, también avanzó las tecnologías para hallar y descubrir petróleo y gas, muchísimo más económico. La subida de los precios del petróleo y el gas a principios del siglo XXI supuso la aplicación de técnicas de extracción que previamente no eran rentables. El fracking permite a Estados Unidos inundar el mercado con vastas cantidades de hidrocarburos extraídos de forma agresiva. Esto provoca la caída de los precios del petróleo y afecta la economía de los países exportadores de petróleo y gas como Irán, Rusia y Venezuela. Llegados los precios del petróleo a los niveles en que están, reevalúa la utilización desde el punto de vista económico, la utilización de estas tecnologías para la extracción de petróleo. Y se une esto a las pérdidas de soberanía y las pérdidas del control del mercado energético mundial por parte de los Estados Unidos. En esta situación crítica, el gobierno de los Estados Unidos sacrifica el cuidado de la naturaleza y de sus reservas fundamentales con el fin político de restablecer su predominio y su control sobre el mercado energético mundial, y de ahí lo que está sucediendo.
pese a que saben del costo social y político y humano, ¿no?, que esto acarrea, últimamente, o hace 2 o 3 años, vinieron o se consolidaron pues en la explotación de esta actividad de manera grosera, agresiva, diría yo. Los propios ciudadanos estadounidenses ni siquiera tienen en cuenta de que la explotación de este petróleo de esta manera agresiva, grosera, puede poner en riesgo, digamos, su espacio vital de vida. Es un tema de poder y de energía, ¿okay? Sin petróleo no hay poder, ¿no? En este contexto de una economía industrial capitalista. O sea, el control de las fuentes de energía significa el control de lo que en realidad va a mover el mundo, lo que en realidad mueve el mundo capitalista. No son los miles de millones de dólares, los billetes verdes, lo que en realidad mueve la economía. El dinero es una intelequia inventada por el hombre, ¿no? Lo que mueve el mundo realmente son sus recursos, ¿okay? Sus recursos naturales, y entre ellos particularmente los recursos energéticos. Una combinación de una crisis profunda del capitalismo que necesita rehacerse sobre el control sobre negocios fundamentales como el de la energía, y empieza a sacrificar sus propias reservas y su control de sus daños ambientales en función de recuperar el dominio, porque no tiene la fuerza del todo para ocupar países como Venezuela, así como hizo con Irak, y que la tiene fragmentada, pero no puede explotar a su conveniencia eso. En Libia destrozó el gobierno libio, pero no puede hacer su arbitrio en cuanto a la ocupación de esos yacimientos. De manera que es un conflicto político que rehabilita una tecnología de comprobado efecto dañino sobre la naturaleza y el ambiente, y que su viabilidad está sustentada entonces no solamente en la magnitud de los daños a la naturaleza, ni siquiera de los valores, los precios del petróleo como tal, sino en una esfera muchísimo más profunda, que es el control del mercado energético mundial por parte de los Estados Unidos. Valdría también la pena preguntarse, valga la acotación, la pregunta que se han hecho los expertos: ¿hasta cuándo ellos pueden soportar esa explotación? ¿Y hasta cuándo el subsuelo norteamericano va a soportar esa expoliación, esa explotación agresiva? Y la otra pasa por el costo ya ambiental humano que tiene. Si no han pensado en su propia gente, en su propio país, en su propia existencia como imperio, muy poco les puede importar el resto de la humanidad. Daños a la salud humana, contaminación atmosférica, contaminación del agua, deforestación, pérdida de flora y fauna, terremotos. ¿Cuánto podrá soportar el ecosistema esta explotación?